porque luego no acabamos, ¿no? ¿Qué dices? Son ¿Muy 30, larga o cortita? son 30 diapos. ¿Y es una qué? Una 5. Bueno, yo les voy a hablar acerca de evaluaciones, del seguimiento folicular y del Doppler endometrial, que va más enfocado un poco hacia la infertilidad, que recordemos que la infertilidad es la incapacidad de una pareja para tener hijos después de un año de tener relaciones no protegidas. La fertilidad normal más o menos anda oscilando entre un 20% por cada ciclo y un 50% después de 3 ciclos menstruales consecutivos. Y bueno, el ultrasonido pues es una herramienta que es esencial en la evaluación y hasta en el tratamiento de este tipo de afección. Ahora, inicialmente el desarrollo folicular y la evaluación del desarrollo para todo este tipo de patología o este tipo de afección es recomendable el ultrasonido endovaginal, que es el que permite evaluar las oleadas foliculares durante el ciclo menstrual. Recordemos que las oleadas foliculares son cierto número de folículos, de los cuales solamente uno de ellos va a llegar al día 14, que es el día de la ovulación, y va a producir el ovocito, que es el seleccionado de esta oleada. Ahora, todas estas oleadas tienen un crecimiento sincrónico del grupo de folículos, que eso obviamente es durante el ciclo ovárico. Más o menos el folículo dominante, que es el que llega a crecer aproximadamente 22 milímetros en promedio, crece de 1.5 a 2 milímetros por día después del 7º día postmenstruación, o sea, después del día 1. Y bueno, este tipo de oleadas foliculares vienen precedidas por un aumento de la hormona foliculoestimulante y obviamente hay que recordar que al día 14 la hormona luteinizante es la que va a propiciar la ovulación en el día 14 vaya. Entonces, bueno, aquí podemos observar en esta imagen por ultrasonido en escala de grises con transductor endocavitario o endovaginal, donde se observa un ovario con su patrón folicular y su folículo dominante, que es el que les he venido mencionando, que al día 14 este es el que va a producir el ovocito. Ahora, de la corte folicular se desarrolla, hay un crecimiento preferencial sobre un folículo para la ovulación como tal. Entonces, esto, como les había comentado, todo este tipo de las oleadas foliculares vienen precedidas por la elevación de la FSH sérica. Y bueno, los folículos que va siendo el preferencial como tal, va teniendo un aumento de flujo vascular en comparación de los demás folículos. Y bueno, a la hora de evaluar estos folículos, se dice que si uno realiza un ultrasonido tanto de un ovario, por ejemplo derecho o izquierdo, a la hora de evaluarlos, el folículo dominante o el ovario donde va a haber donde está el folículo dominante como tal en ese momento, es el que va a tener menor índice de resistencia para que nos habla de que tiene un mayor flujo ese ovario, que diga este ovario en el índice de resistencia va a tener mayor flujo. ¿Por qué? Porque es el seleccionado como tal. Entonces, los folículos preovulatorios, por lo que les comentaba, presentan una red capilar más extensa y permeable, y el desarrollo vascular del folículo dominante, esto propicia acúmulo de más gonadotropinas circulantes, obviamente del FSH y LH. Recordemos que estas gonadotropinas vienen desde el hipotálamo con la GnRH, y luego que esta va a mediar su secreción en la adenohipófisis, y de la adenohipófisis estas van a tener acción en el folículo, ya sea en la granulosa o en la teca, según si es LH o FSH, y pues ya, ahora estas van a producir el crecimiento de los folículos como tal. Ya los folículos restantes de la corte se van a trecear, y pues el dominante es el que va a generar la ovulación. Y bueno, y tras la elevación de la LH,
previo a la ovulación se decía que había más aumento del flujo vascular y el ultrasonido Doppler nos iba, por ejemplo aquí en esta imagen por Doppler poder y Doppler color, nos iban a mostrar un anillo periférico que nos habla de que tenía más vascularidad y era el seleccionado como tal. Entonces, esto respecto a los folículos preovulatorios. Y bueno, a mayor edad, la reserva ovárica suele ser menor y a menor reserva se produce una mala respuesta a la estimulación ovárica. Se dice que la medición de la reserva ovárica se realiza más o menos entre el tercer y el séptimo día del ciclo menstrual. Y bueno, una respuesta ovárica baja es la que nos dice si hay menos de 5 folículos y estos mismos son menos de 10 milímetros. En los estudios o en los tratamientos de fertilidad se utilizan pruebas para medir este tipo de... para medir los folículos se utiliza el citrato de clomifeno o agonistas de la GnRH que se dan intencionadamente para posteriormente hacer estas mediciones. Y ya cuando una mujer, una paciente tiene fallo ovárico prematuro, solamente vamos a observar el estroma ovárico, como podemos ver en esta imagen, ¿sí? Donde solamente se observa el estroma ovárico, no hay folículos como tal. Se dice que si se llegan a ver los folículos, estos tienden a ser menores de 1 milímetro, o sea, difícilmente los vamos a valorar aquí. Y bueno, ya el momento óptimo para la inseminación, se dice que es cuando el folículo dominante alcanza un diámetro de 22 milímetros, como les había dicho. Entonces ese es el momento óptimo para realizar la inseminación en las pacientes, o incluso para realizar la inseminación, porque este es el folículo seleccionado. Aquí, como podemos observar en la imagen con Doppler poder por un transductor endocavitario, se observa cómo la imagen anecoica nos habla de que es el folículo dominante. El Doppler poder pues ya nos dice que está más vascularizado en relación a los demás folículos y obviamente pues el tamaño, ¿no? Como tal. Ahora, respecto al flujo vascular ovárico, el ovario presenta el folículo preovulatorio, el cuerpo lúteo presenta menor resistencia al flujo sanguíneo que el ovario contralateral, era lo que les había comentado al principio. Y el día del pico del hormona luteinizante se presenta menor resistencia al flujo, y el primer día del ciclo menstrual es cuando hay mayor resistencia al flujo sanguíneo. Y bueno, al aumentar el tamaño folicular disminuyen las velocidades pico sistólicas y de índice de resistencia. Y bueno, la vascularidad de los folículos aumenta a medida que se acerca el día de la ovulación, o sea, hay menor índice de resistencia y pues hay más flujo sanguíneo hacia ese ovario, ¿no? Y bueno, aquí en este momento la vascularidad perifolicular, que era como esta imagen de aquí, que es la vascularidad perifolicular, era lo que era un indicativo para la administración de hormona gonadotrofina coriónica en los casos de tratamientos por reproducción asistida. Y bueno, la ovulación, en un ciclo de 28 días, la ovulación tiene lugar aproximadamente en el día 14, en un ciclo normal, ¿no? Así de libro. Y bueno, la visualización de la ruptura del folículo, eso dicen que se puede valorar y puede durar aproximadamente de 1 a 20 minutos, en promedio 10 minutos, y ya posteriormente a la ruptura del folículo, el cuerpo lúteo se va a desarrollar en ciclos menstruales tras la ovulación. Entonces, aquí en estas imágenes por ultrasonido endovaginal podemos observar cómo un folículo va en su secuencia, va a romperse y va a propiciar la salida del ovocito. Entonces, en el libro incluso se mencionaba que había cuando en el folículo se observaba, bueno, ustedes observan aquí la imagen anecoica y todo, y en la periferia hay una cierta zona que es más hiperecogénica, que se dice que por ahí es por donde se va a romper el folículo, ¿sí? Y si se fijan, bueno, ahí se va rompiendo y todo, y ya después se propicia la salida del líquido y del ovocito como tal. Entonces, ya posteriormente a la ruptura del folículo, se va a generar el cuerpo lúteo, que bueno, el cuerpo lúteo es un órgano endocrino
con una glándula endocrina dinámica dentro del ovario como tal, que juega un papel en la regulación del ciclo menstrual y la regulación precoz. Este cuerpo lúteo se genera a partir de la teca y la granulosa antes de la ruptura folicular. Recordemos que la teca es más periférica y la granulosa son células más internas que tiene el folículo. Y bueno, aquí, como les digo, se forma a partir de las células del folículo ovárico y tiene una neoangiogénesis durante su desarrollo. A diferencia del folículo, puede llegar a crecer hasta 40 milímetros durante su fase lútea y bueno, se asocia a aumento del flujo sanguíneo y concentraciones séricas elevadas de progesterona. En este cuerpo lúteo involuciona si la mujer no queda, o si la paciente no queda embarazada, o si la paciente tiene un embarazo. Durante las etapas tardías del embarazo mismo va a involucionar. Y bueno, hay algunos cuerpos lúteos que muestran cavidad quística y otros no. El pico de vascularización lútea se produce al séptimo día posterior a la ovulación, y el séptimo día coincide con el séptimo día post ovulación coincide con la secreción máxima de progesterona de igual manera. Entonces, ahí si ustedes lo asocian, pues bueno, está más vascularizado y todo, hay más progesterona, pues obviamente va a haber más vascularidad. Entonces aquí, como pueden ver, el anillo de vascularización del cuerpo lúteo, que es característico, aquí tanto en imagen Doppler color como en ultrasonido Doppler poder, que simplemente es representativo de la vascularización lútea posterior a la ovulación, al séptimo día más o menos, que es cuando hay más vascularidad. Y bueno, posteriormente, después de la evacuación folicular, estos aproximadamente a las 72 horas se vuelven más vascularizados, o se vuelven altamente vascularizados, más sin embargo su pico es hasta el séptimo día postovulación. Igual, las imágenes en Doppler color de las glándulas lúteas al final del ciclo, que se observan muy vascularizadas. ¿Okay? Entonces esto nos habla de que hay un correcto desarrollo folicular y del cuerpo lúteo en el ovario, y que nos habla de una paciente que sí tiene, bueno, que que no tiene patologías en este aspecto. Ya posteriormente al cuerpo lúteo se va a generar el cuerpo albicans, que básicamente es una imagen hiperecogénica, como viene señalada aquí en esta flecha del ovario, que es como un remanente o lo que queda del cuerpo lúteo posterior a la ovulación, no es la regresión del cuerpo lúteo como tal. Y bueno, ese es el cuerpo albicans. Aquí en esta imagen es representativa, más sin embargo puede ser más grande o más pequeño. Entonces ahí es el cuerpo albicans, y va a estar posterior a la regresión lútea. Y como patología asociada al ovario, hay que recordar que el síndrome ovario poliquístico es una causa frecuente de infertilidad. Básicamente Iván, te voy a interrumpir antes de que sigas. ¿Entendieron lo que Iván estuvo explicando durante la fase de ovulación y la fase lútea? ¿Les quedó alguna duda? Díganlo ahorita, porque lo voy a preguntar. Si les quedó duda, díganlo. Porque entiendo que de repente puede ser algo confuso. Si no se embaraza, evoluciona. Hay regresión del cuerpo lúteo. Y si se embaraza también, pero en las fases más tardías. Y el pico de vascularización lútea entonces sería por ahí del día 21, 19. más o menos. O sea, bueno, básicamente es al séptimo día postovulación. Básicamente, ajá. Es que mira, Iván les está hablando de un ciclo de 28 días. Pero no todos los ciclos son de 28 días, puede ser de 30 a 31 días, y a la mitad más o menos sería la fase ovulatoria. Es más, ni siquiera el ciclo de 28 días, exactamente el 14 es la ovulación, puede ser el 16. Aquí lo importante es que ustedes sepan y recuerden que a partir del día 7 del ciclo hay que empezar a medir folículos. ¿Cuánto mide un folículo el día 7? Vamos a ver cuáles son los folículos más grandes. A partir de ahí hay que ver que estén midiendo 2 milímetros más al día siguiente, ¿sí? Después de eso, más o menos al día 14, 15, revisar si el folículo maduro ya mide de 20 a 22 milímetros, y
cuál de los folículos maduros, porque a veces se pueden desarrollar más de uno, tiene el mejor flujo. ¿Sí? Mejor flujo, ¿cuál es? El que tenga su anillo periférico y que cuando tú le pones el espectro, que tú haces un análisis de espectro, vean que la resistencia está bajita. ¿Bajita cuánto? 0.5, 0.6. Ese va a ser el mejor folículo para que se desarrolle el óvulo y después haya ruptura y ese óvulo o el ovocito se vaya a la trompa. ¿Sí? Entonces, como que es la mejor manera de explicarse ese proceso. ¿Qué hacemos nosotros ahí? Ir midiendo ese folículo, ir siguiéndolo y vamos a ir viendo cuál es el que se va a madurar, ¿sí? Y no solo dependiendo de esto, también del endometrio, que eso lo va a hablar ahorita más adelante, pero a rasgos generales es eso, de eso se trata, dar un seguimiento folicular. Es a partir del día 7, ¿verdad? Entonces, A partir del día 7. ¿Y es cuando vamos a encontrar que está muy vascularizado? No, al día 7 no es la mayor vascularización, es al día 14 y de ahí ya cuando se rompe, vamos a encontrar después al día 7 de ruptura la mayor vascularización, pero ahora ahora ya va a ser del cuerpo lúteo. Ahora, el cuerpo lúteo, o sea, ya se rompió, ahora vamos a la fase secretora, ¿cierto? En la fase secretora, ese cuerpo lúteo va a ser, lo van a ver anecoico o hemorrágico, no importa, pero va a seguir vascularizado. Si lo ven anecoico y ustedes en una fase secretora, no están dando seguimiento folicular, digamos viendo una paciente aquí, pero es una fase secretora tardía con un quiste de 4 centímetros y ustedes lo van a dar patológico. ¿Se dan cuenta? Y en realidad es un cuerpo lúteo porque está en la fase secretora. Por eso siempre hay que saber en qué fase están. Sí, y recordemos que también la vascularidad del cuerpo lúteo, eso que no lo comenté, es importante. ¿Por qué? Porque el cuerpo lúteo va a producir progesterona y eso es algo que al momento de la gestación va a permitir que se desarrolle adecuadamente. Si no la vascularidad no es adecuada y todo, pues bueno, ahí puede que haya un problema, ¿no? Y bueno, les comentaba el síndrome de ovario poliquístico, que pues es un trastorno metabólico de amplio espectro, que ya lo conocemos, que provoca oligomenorrea, ovulación, resistencia a la insulina, y tiene un amplio espectro como tal, como decía ahí, y es una causa de frecuente infertilidad femenina. Entonces ahí en el consenso de Rotterdam de 2003, creo que hay uno más reciente, pero yo encontré el 2003, que básicamente es el de, ecográficamente es donde vamos a ver 12 o más folículos, los folículos midan de 2 a 9 milímetros y el volumen ovárico, se me fue la letra, el volumen ovárico sea superior a los 10 centímetros cúbicos. Eso ya, si tiene alguno de esos, ya nos está hablando por ahí de un síndrome de ovario poliquístico, ¿sí? Yo había leído que era más de 20 folículos y los folículos tienen que medir más de 3. Pero acuérdate que no va a haber dominancia, ¿sí? Los folículos no van a pasar de 9. No es que, o sea, pueden medir entre 2, 4, 5, pero no van a pasar de 9 milímetros. Eso es real. De ese consenso no han cambiado muchas cosas. El volumen sigue siendo mayor a 10 cc, los folículos, ahora sí, dicen que ahorita mayor a 20. Pero si no ven dominancia y está en una fase que esperas que ya sea una fase ovulatoria o secretora y no ves más que eso, pues es que son poliquísticos. Sí, incluso antes había una imagen que le decían como en collar, que estaban los folículos, que estaban los folículos así como alrededor, en una disposición alrededor ovárica aquí. Y bueno, eso te orientaba un poco más, sin embargo ese no es criterio del consenso de Rotterdam, estos son los que son los criterios. Y a la hora de medir el volumen hay que tener cuidado de no medir las fimbrias, porque a veces las fimbrias tienen una ecogenicidad distinta a la del ovario como tal. Entonces ahí es ser un poco minuciosos a la hora de realizar las mediciones, porque pues nos puede dar falsos positivos en este caso. Y si se acuerdan cuando vimos ovarios poliquísticos, no solo es medirlos y ver que tengan todas sus características ecográficas, sino también lo que vemos en el perfil hormonal, lo que sabemos de la clínica de la paciente, la obesidad, el hirsutismo, todo esto, la resistencia a la insulina, si es que ya tiene laboratorios.
Bueno, ahora, respecto al Doppler endometrial, el ciclo endometrial normal ecográficamente se ha dividido en 3 fases a lo largo del ciclo menstrual. Y bueno, aquí es importante tener en cuenta el grosor del endometrio como tal, ya sea intramenstrual, proliferativo o lúteo, que intramenstrual pues puede ser de un grosor de 5 milímetros, proliferativo de 5 a 12 milímetros y lúteo de 10 a 15 milímetros. Entonces ahí en el intramenstrual la ecogenicidad del endometrio puede llegar a ser heterogénea debido a la presencia de sangre en el endometrio descamado como tal en la cavidad uterina. Ya el proliferativo ya va a ser 3 a 4 días después de la menstruación, y ya en el lúteo, bueno, acá tengo unas imágenes, pero ese ya no va a tener cambios significativos. Y también se puede clasificar en 3 patrones, el A, el B y el C. El A es el propio de la fase proliferativa y se dice que es trilaminar, como en la imagen que observamos aquí, se ve el endometrio ecogénico y se ve trilaminar. Bueno, aquí es obvia la imagen, ¿no? Como sus 3 capas, y este es el que corresponde al tipo A. Y este mismo tipo A va a corresponder es propio de la fase proliferativa. Ahora, el tipo B se dice que es isoecogénico al miometrio, que sería como ¿sí? Entonces, este tipo B, básicamente solo me lo comentaba así, como isoecogénico al miometrio, y el tipo C, que va a ser hiperecogénico homogéneo, a diferencia de entonces ya es una etapa más tardía del desarrollo endometrial y se le conoce como patrón C. Lo que a mí me llamó la atención, y bueno, no sé, doctora, pero yo no encontré una relación entre o sea, a lo mejor sí, pero no te lo relaciona con el grosor como tal, simplemente es el patrón, es una cosa, y el grosor endometrial es otra. Exactamente. Pero porque bueno, tú puedes ver un endometrio secretor, lo ves súper ecogénico, pero delgadito. Y esto habla mucho del perfil hormonal que va a tener la paciente. Por eso es que esperamos a que tenga cierto grosor para que se pueda hacer, en este caso si se hace una inseminación o algo artificial, tiene que tener cierto grosor para que sea viable. Si no lo tiene, aunque lo vean ecogénico, aunque lo vean trilaminar o que lo hacen casi siempre en la etapa tardía de la proliferativa. y bueno, recordando que todas estas imágenes son por ultrasonido endovaginal, ¿sale? Porque comentaba la bibliografía que pues por ultrasonido abdominal no es muy valorable todo este tipo de aspectos, y tiene que ser un ultrasonido endovaginal a la hora de hacer diagnóstico y seguimiento de este tipo de afección. Y bueno, aquí en la bibliografía que yo consulté decía que hay que realizar mediciones del índice de pulsatilidad de las arterias uterinas. ¿Por qué? Porque la tasa de éxito tiene los valores de nos van a hablar de la tasa de éxito que se tenga de embarazo. Por ejemplo, comentaba que la tasa de éxito se logra cuando el índice de resistencia es menor a 0.75 y el índice de pulsatilidad es menor a 1.5, y ya un índice de pulsatilidad mayor a 3 en una paciente nos orienta a que va a tener ausencia de embarazo, o es más difícil que se embarace esta paciente. Bueno, que lo comentaba como ausencia como tal. Entonces, la alta resistencia al final de la fase folicular nos predice que hay una escasa receptividad endometrial en este caso, obviamente, bueno, aquí hablando de las arterias uterinas. Y bueno, los cambios vasculares durante todo el ciclo se observa flujo diastólico subendometrial, bueno, ahorita les voy a comentar cuál es el flujo subendometrial y que es importante valorarla a la hora del tratamiento de estas pacientes. ¿Por qué? Porque, bueno, el flujo del endometrio aumenta desde las arterias uterinas, desde las arcuatas, basales y espirales, ¿sí? Como, bueno, aquí es en este esquemita, que desde la arteria uterina y ya llega hasta las arterias espiraladas, hasta que ya es más hacia el endometrio como tal. Y bueno, los cambios indican que la resistencia disminuye a medida que nos aproximamos al endometrio, y obviamente este descenso de la resistencia favorece a la vascularización del endometrio, y el descenso de la resistencia
por ende hay un aumento del flujo vascular que prepara el endometrio para la implantación, ¿sí? Y bueno, aquí en el Doppler se observan reducciones del índice de resistencia y de pulsatilidad de las arterias uterinas, siendo significativas al cuarto día del ciclo. O sea, al cuarto día del ciclo ya empieza a haber reducción del índice de resistencia y de pulsatilidad, y continúa hasta el día de la ovulación. Ya durante la fase proliferativa se observa un discreto flujo diastólico subendometrial con un índice de resistencia en torno al 0.88 más o menos 0.4, y bueno, la localización de la arteria uterina vía vaginal es paramedial al orificio cervical interno. Esta imagen es es por un transductor endovaginal de la arteria uterina, donde la vamos a localizar paramedial al orificio cervical interno, a diferencia, por ejemplo, de las imágenes por vía abdominal, donde aquí esta es de la guía del Doppler de medicina materno-fetal de Fetal Barcelona, donde te dice que los vasos ilíacos se tienen que utilizar como referencia para localizar a la arteria uterina, y esta la vamos a localizar. Ahí comentaba que era 2 centímetros por debajo del cruce, entonces ahí es donde se tiene que hacer la medición. Y bueno, aquí era para medial al orificio cervical interno. Pero bueno, esto se los pongo porque pues esa es una herramienta que vamos a utilizar para realizar estas mediciones, y pues es importante saberlo localizar, ¿no? Y bueno, ya al aproximarse la fase secretora ocurre un descenso gradual de estos índices, que es más evidente en los días que anteceden a la ovulación. El descenso mínimo del índice de resistencia y del índice de pulsatilidad se observa al día 18 del ciclo menstrual. Ahí es cuando el índice de resistencia y de pulsatilidad va a ser más bajo, obviamente aquí de la arteria uterina, y los comportamientos similares se observan en las arterias radiales y espiraladas, que son ya más hacia el endometrio como tal. Y bueno, ya posteriormente a la ovulación hay un aumento del índice de pulsatilidad y de resistencia más. Aquí esto lo pongo entre comillas porque ahí se contradice. Si ustedes observan acá, decía que el descenso mínimo se observa al día 18, y aquí dice que inmediatamente después de la ovulación hay un aumento del IP y del IR. Por eso lo puse entre comillas nada más, pero pues creo que este dato es el importante, ¿no? El que es el del segundo punto. Sí, de hecho, lo que pasa es que hay un descenso, es un descenso de la resistencia, del índice de resistencia. Estamos hablando pues de resistencia vascular. Entre más flujo haya, hay menos resistencia. Sí, bueno, entonces la caída del flujo, la caída de la velocidad del flujo puede deberse a un aumento. Obviamente, la caída de la velocidad del flujo no hay que confundirse porque luego es un poco confuso. O sea, si hay caída de la velocidad del flujo es porque va a aumentar el índice de pulsatilidad y resistencia. Esto es lo que decía que aumenta posterior a la ovulación. Pero, bueno, aquí a lo mejor voy a confundirlos un poco, pero bueno, ahí de ese punto nada más hay que tener en cuenta que posterior a la ovulación va a haber un ascenso del tono de las fibras musculares del miometrio, incremento de la contractilidad uterina y disminución de los niveles de estradio tras la liberación del ovocito. Pero bueno, eso es por eso comentar. es transitorio. Eso es transitorio. Ok. Sí, y bueno, ya tras el segundo día postovulación la velocidad del flujo permanece un poco alta, o sea, ya disminuyó el IP y el IR, siendo así hasta el día 12. Después del día 12 el flujo empieza a caer y desciende hasta que acontece la menstruación. Y bueno, ahí hay una cosa que se le llama ventana de implantación, que es la caída del flujo uterino entre la ovulación y el aumento subsiguiente que se observa durante la fase lútea, que marca la vascularización presente en dicha fase. Y bueno, ahí este dato es importante. Bueno, la receptividad uterina óptima para el tratamiento por reproducción asistida es cuando el IP es de 2 a 2.9 y ya en un índice de pulsatilidad mayor a 3 hay un aumento de fallos para lograr la gestación, aunque ahí lo decía que el óptimo era de 1.5, bueno, aquí posteriormente en el mismo artículo nos dice que es de 2, y bueno, es para tenerlo en cuenta ahí.
Y bueno, este ahí se los pongo porque es el patrón que vamos a encontrar a la hora de realizar la medición por Doppler pulsado, ¿sí? de la arteria uterina. Tipo de onda, pues. Y bueno, ya la vascularización subendometrial, que es la penetración vascular endometrial, se va a determinar por niveles. Ya la zona 1 es la zona subendometrial, como se ve en esta imagen. La zona 2 es una capa más externa hiperecogénica del endometrio, y la capa más externa y más interna hipoecogénica del endometrio va a ser la zona 3, como se observa en esta imagen, en ecografía transvaginal, que muestra la vascularización tipo 1 en esta imagen, y si ustedes observan. Y bueno, esto es importante, ¿por qué? Porque las pacientes que no presenten flujo en la zona, tanto en las zonas 1, 2 y 3, no logran embarazarse. Entonces, las mujeres que muestran flujo sanguíneo hasta la zona 3 en el periodo poliovulatorio se dicen que son pacientes que tienen fallos fértiles. Y bueno, aquí hay la vascularización, endometrial, esta es la tipo 2 y la tipo 3, ¿sí? Ya la tipo 3 es la más interna, entonces ahí es importante valorarlo a la hora de los tratamientos. En este caso eran artículos de tratamientos de reproducción asistida, entonces ahí es lo que se valoraba en estas pacientes. Sí, ya el flujo hacia la zona 3, que es el más interno, pues ya te habla de que hay una vascularidad adecuada del endometrio o hasta el endometrio. Y bueno, ya de patologías, bueno, en esta patología vamos a una patología que la mencionaba como la más frecuente, que afectaba al endometrio como tal, que eran los pólipos, y los pólipos son de difícil diagnóstico. Si ustedes observan en la imagen del lado, bueno, en esta imagen, si ustedes observan, es difícil el diagnóstico de los pólipos. ¿Por qué? Porque discretamente van a ser más ecogénicos a diferencia del endometrio. Son imágenes redondeadas, ovaladas, más hiperecogénicas, que pues así en escala de grises es difícil realizar el diagnóstico de estos. Pero si les aplicamos la modalidad Doppler color, vamos a observar que tiene un pedículo vascular, ¿sí? Entonces ahí ya esto nos va a facilitar el diagnóstico de los mismos, y esto lo vamos a asociar hacia la causa de infertilidad que está teniendo la paciente en ese momento. Otra manera de ayudarnos a hacer el diagnóstico de este tipo de pólipos, y que era más fácil caracterizarlos, era por la histerosonografía. Me parece que básicamente es que a la paciente se le administra solución salina, y eso nos va a ayudar como ventana acústica, o va a ayudar acústicamente al equipo ultrasonido. ¿Para qué? Para caracterizar mejor el pólipo. ¿Por qué? Porque pues la cavidad endometrial va a tener líquido, ¿sí? Que nos va a ayudar a delimitar más este tipo de afección, que la mencionaba el artículo como más frecuente. De hecho, la bibliografía es del 2022, entonces. Doctora, tengo una duda, perdón. ¿Lo de las zonas es dependiendo de la paciente o dependiendo de las zonas de vascularidad, o dependiendo de la fase del ciclo en la que se encuentre? No, es que son las zonas que vas a encontrar. Sí. Ahora, dependiendo de la paciente, habrá alguna zona que tenga oligoemia. Okay. O bien que esté totalmente vascularizada. Es lo que tú vas a decir. Si las tres zonas tienen vascularidad normal, y qué tipo de resistencia tienen cuando tú haces el análisis. Ahora, Sí. Si vemos que tienen una patología, como en este caso un pólipo endometrial, lo ideal es que midamos las zonas a nivel de la capa donde no hay lesión. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, que sería la capa anterior. La línea anterior del endometrio es donde no hay lesiones, y ahí hay que ir midiendo los índices de resistencia, tanto primero de las arcuatas radiales espirales. Generalmente tomamos 3 muestras de radiales y espirales, y tomamos una muestra de cada lado de las arcuatas para ver qué tan alto está el índice de resistencia, pero intentamos tomarlo donde no haya lesiones, porque muchas pacientes tienen pólipos, tienen miomas, ¿sí? O tienen zonas irregulares como la adenomiosis, que no nos deja tomar vascularidad ahí. O sea, hay que tomarla donde se vea más normal. Gracias. Sí, bueno, entonces eso es respecto a eso. Hay otra cosa que, bueno, hay nada más el dato que yo les comentaría como que difiere la bibliografía era
del índice de pulsatilidad de las arterias uterinas clínica menor a 1.5 lo comentaba como tasa de éxito, pero acá después más adelante yo les puse Que te lo da como límite, ¿no? Ajá. Y acá lo da como 2. De hecho, sí cambia mucho, te lo da hasta 2.9, pero es que lo tomamos como un límite todavía para que hagan digamos, una inseminación, si van a empezar por eso, por inseminación. Si está todavía hasta 2.9 se realiza, y si no, mejor se va directo con la in vitro. Sí. Por eso es que te lo ponen tan alto, tan diferente, pero lo ideal sería que tuviera menos de 2. Ajá. Sí, bueno, y si se fijan, pues es la misma bibliografía. Y otra cosa es que, bueno, la vascularización endometrial no estaba asociada con el grosor del endometrio ni con el día del ciclo, al menos no lo comentó así en la literatura, pero sí lo mencionaba por zona 1, zona 2, zona 3, y ya donde no había vascularización en la zona 3, pues ya te decía que había problemas de fertilidad, en este caso en las pacientes. Y sí. Pero aquí lo ideal es que este tipo de estudios se hagan después de la fase ovulatoria, enseguidita, o sea, que digamos está entre el día 15 y 16, porque es cuando encontramos el endometrio con un grosor mayor, y además todavía tipo trilaminar, todavía tiene Su forma. todavía tiene su morfología trilaminar, pero ya se está engrosando, y es cuando más vascularidad vamos a ver. Y pues sí, igual. Entonces, en el seguimiento endometrial, lo que vamos a revisar primero son arterias uterinas. Vamos a ver que el índice de pulsatilidad no esté muy elevado, para que nosotros podamos decir si es patológico o no patológico. Obviamente acercándonos más a la fase secretora. Después de las arterias uterinas hay que analizar bien el parénquima uterino, porque tenemos que definir si hay miomas, lo que les decía, si hay alguna alteración en los bordes endometriales, si hay pólipos, todo esto, y después ya hacer la medición de los vasos de menor calibre, como son las radiales, las espirales, las arcuatas. También esas arterias tienen un índice de pulsabilidad y resistencia dependiendo de la etapa del ciclo, pero entre menor resistencia encontremos es mejor pronóstico. ¿Dudas? El periodo de menor resistencia era precisamente en la ovulación. Después de la ovulación. Después. Día 16, 17. ¿Está bonito? Sí. ¿Está fácil? Mientras que tengas una papelita que te diga más o menos, sí. No, pero ya cuando empiezas a tomar una espiral. Está bien chiquita, De hecho, a mí me quedó la duda, doctora. Todos los estudios lo comentaba por viendo vaginal, pero yo considero, o se ve más fácil hacerlo por acá, ¿no? Transabdominal para medir. No, la verdad es que sí es mejor vía vaginal, las uterinas. Sí, es mejor. O sea, ahí porque te vas a guiar por los ilíacos, los vasos ilíacos, pero no es difícil tomar las uterinas vía vaginal. Y es mejor, es más confiable. El examen que lo hacemos el lunes. Sí. ¿O mañana?